this response from the Apostle Paul because of the false teachers that were working there with the people of Galatians when they had accepted the Lord Jesus Christ into their hearts, into their lives, and they were working to go back, to turn the clock back of the liberty that comes from the Lord Jesus Christ. They were trying to bind up the people of Christ back to the law of Moses. This is what we see why the Apostle Paul had to speak to the people and say, stand therefore in the liberty wherewith Christ had made us free. That's why he had to speak, because no more the law of Moses was no longer a requirement for salvation. That's what the Apostle Paul was speaking to the people. And the apostle, he emphasized that to the believers, that they were justified by the faith they had in the Lord Jesus Christ, and that they didn't no longer had to adhere or go by or obey the laws. They were free of that yoke that was placed on them, especially of the circumcision. And we see here that the Lord Jesus Christ, the sacrifice he made, freed them and freed us all from the bondage of the laws of Moses and the bondage of sin. And he was speaking to them. He was emphasizing to them. He was exhorting that they should not return to the same system where they came out of. And they call it in English the system of the legalism, meaning the adherence to the laws of Moses, the legalism, and also to the ritual that they followed before. But now to a life of love and servitude to the Lord Jesus Christ and to others. That was the liberty that the Apostle Paul was speaking here. Esa es la libertad que el apóstol Pablo hablaba. Que ya no regrese el pueblo, que ya había entrado por la gracia de Dios, que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que ya no tenían que regresar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo conocía que había maestros falsos que estaban tratando de ponerle presión al pueblo, que regresen, que aparte de lo que habían recibido por medio de Dios, por medio del apóstol Pablo, de la libertad, que quería que también practiquen, esos maestros falsos querían que practiquen los ritos y regresen al yugo del pasado, de la presión de servir por las leyes de Moisés. Y es lo que el apóstol Pablo decía, ya no era necesario. Así, por eso dice aquí en verso 2, podemos ir leyendo cómo lo pone para que el pueblo entendería. En verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Nada iban a aprovechar si seguían en los mismos ritos. Ya no. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que si circuncidada, que está obligada a guardar toda la ley. De Cristo os desligastes, los que por la ley os justificastes, de la gracia habéis caído. Tremendo. Hay unos todavía hoy en día, hay personas que creen que es necesario la circuncisión, unos hombres. Hermano, aquí claramente la palabra de Dios habla, el apóstol Pablo, de la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es tremendo lo que el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. La libertad verdadera que ha venido a nosotros, al pueblo judío y también al gentil, por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Ya no era necesario, hermano. Ya no era necesario seguir las leyes. Hoy en día vemos el pueblo judío, que los que están todavía sujetos, pero así no hay nada mal. Nosotros no tenemos que ir y convertirlos, hermano, porque también es otra creencia que algunos tienen, que hay que ir a convertir los judíos y hay que decirles que si no se convierten y se entregan su vida al Señor Jesucristo y se bautizan, están condenados. No hay necesidad, hermanos, porque la palabra de Dios dice que en ese día todo ojo y todos lo vendrán y todos lo recibirán, y también su pueblo judío, el pueblo judío también en ese día, esa venda que el Señor les ha puesto en sus ojos también va a ser quitada, y ellos también van a poder recibir al Señor Jesucristo en su corazón y ser salvos también en ese día, porque nosotros entendemos, hermanos, por medio de su palabra, que el judío, el pueblo judío,
tiene los ojos vendados, porque así es la voluntad de Dios por nuestro beneficio del pueblo gentil. Entonces nosotros no podemos, hay muchos cristianos que yo he escuchado que dicen, oh sí, amamos el pueblo judío, pero necesitan convertirse, si no, se van a ir al infierno, si no se convierten. Yo he escuchado cristianos decir eso, oh, amamos al pueblo, pero es necesario ir y predicarles y evangelizarles para que dejen lo de judío, lo de sus ritos, sus creencias, los preceptos, todo lo que tienen, que dejen eso y entreguen su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, tampoco la palabra de Dios no nos dice que hagamos eso. El Señor tiene su propósito en todo lo que hace con el pueblo judío. Nosotros no es necesario. El que sí es necesario que se entregue su vida, que pida perdón al Señor, se arrepienta y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, es los gentiles. Ahí sí es necesario. Ahora, no esperar hasta el fin del tiempo, pero hoy en día. Pero aquí el apóstol Pablo le habla al pueblo por miedo, por temor de los que iban a andar rodeando y querer presionarlos que vuelvan al mismo yugo, que estaban sujetos a las leyes, cuando ya habían sido liberados de ese yugo, el Señor, por el sacrificio que hizo el Señor. Y por eso se habla eso del legalismo, de los ritos. Y hay personas hoy en día, hermano, cristianos hoy en día practican el legalismo todavía, están sujetos todavía, siendo cristianos, siendo gentiles, se regresan a los ritos de cómo sirven al Señor en vez de con libertad del Espíritu Santo. So we speak here about freedom because in these last days, you see through all social media, through the news, through everywhere, speak about liberty. Since it was the 4th of July, a lot of people speak about liberty, about freedom. A lot of people bring out their flags everywhere of this country and talk about how freedom, how the people have fought for freedom, and how this country has fought. But freedom, is a really powerful word if we truly understand it. The freedom that the Lord Jesus Christ speaks to us about. And here in this country, in many countries, people have fought for their freedom. People have bled, people have died, people have been to wars. But as we read the Word of God and we understand it, there's a deeper freedom than political or social freedom or liberty. It's deeper freedom that we receive and we have received through our Lord Jesus Christ. This is the freedom that we want, that we need, that we should use in our walk. And this is what we read here of the Apostle Paul, reminding the Galatians and all of us as well as we read his word, not to give up the spiritual freedom for religious bondage. Eso es lo que se habla de libertad. Y en este país, pues cuando este mes, el 4 de julio, suenan los cohetes, sacan las banderas, hablan de libertad, hablan de las guerras, hablan de los que han peleado la guerra, los que han muerto por la libertad, y dicen, oh, libertad no es gratis, la libertad cuesta. Y hermanos, si el mundo, si el país, si la gente aquí dice que la libertad cuesta, con más razón nosotros, los hijos de Dios, debemos entender quién pagó por nuestra libertad. El Señor Jesucristo, por medio de su sangre. Con más razón nosotros, si el mundo que habla de libertad aquí, de este país, mundana, una libertad mundana, que la libertad que ellos hablan es yo hago lo que yo quiero con mi vida, con más razón nosotros debemos de abrazar esa libertad que el Señor Jesucristo mismo nos ha dado por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, derramando su sangre por nuestros pecados. Esa es la libertad que el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. Esa libertad dado a cada uno, los que escogemos, los que hemos decidido, los que hemos recibido y entendido quién es el Señor Jesucristo nuestro Dios. Esa libertad. Pero muchos, tristemente, hoy en día, hijos de Dios cristianos, no entienden bien qué es la libertad. Todavía en este tiempo muchos batallan porque regresan al legalismo,
también el Hijo de Dios, así como los judíos les gusta regresar al legalismo. ¿Qué es legalismo? Pues seguir los ritos, seguir las leyes, seguir las reglas, seguir conformes, y así se hacen las cosas. Y estas son, hermano, eso no es la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Porque muchos cristianos convierten su servicio al Señor no en servicio de amor, pero en servicio de rutina, en servicio de rito. Cada día hago esto, y cada domingo voy a la iglesia, y cada esto leo la Biblia. No, hermano, Dios nos ha dado una libertad de buscar a Dios con amor, de servir al Señor, ser esclavos al Señor por amor. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Y por eso esa es la libertad, hermanos. Si nosotros le pedimos al Señor que Dios nos ayude a entenderla, recibirla y usar esa libertad, nos va a ayudar en muchas formas grandes en nuestra vida espiritual. Empezando en el entendimiento de la sabiduría, dándonos de su Espíritu Santo y guiándonos en el camino correcto, y en muchas otras formas. Cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, esa libertad es la que nos hace recordar: tengo que seguir buscando de Dios. Ese desánimo cuando entra en uno, la desesperación, la ansiedad, la tristeza, el dolor, la depresión, la inseguridad o la incertidumbre, cuando esos pensamientos entran en la mente del cristiano, la libertad, si nos recordamos qué ha hecho el Señor por nosotros, el poder de Dios pone eso a un lado. Podemos ir caminando, podemos ir buscando de Dios, podemos ir pidiéndole la ayuda al Señor, porque Dios nos ha hecho libres. Ya no, ese yugo ya no está sobre nosotros. Aunque seamos humanos, hermanos, pero ese poder del yugo, ese poder antiguo, ese poder como se les habla al pueblo judío de las leyes de Moisés, ya no tienen poder sobre nosotros. Ese poder del pecado ya no tiene poder de nosotros. El enemigo, cuando antes nos podía manipular o cambiar nuestros pensamientos o espantarnos, ya no tiene el poder por medio de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ya somos libres. Y así decimos todos: Dios, tú me has hecho libre. Gracias a Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, yo estoy libre. Estoy libre para buscar de Dios. Estoy libre para sentir su presencia en mi vida. Estoy libre para escucharlo cada día, para hablarle, para meditar en su presencia, para leer y escudriñar su palabra. Estoy libre. Dios me ha hecho libre. Ya estoy libre para escoger las verdades de Dios. Ya no el yugo, el pasado, el pecado, las cosas que estaban mal en nuestra vida, ya no tienen ese poder sobre nosotros, gracias a la libertad que Dios nos ha dado. Pero tristemente hay muchos cristianos, así como el apóstol Pablo les hablaba al pueblo, porque había en medio esos maestros falsos tratando de manipularlos y convencerlos que necesitaban no nomás estar libres en el Señor, pero también regresar a los ritos de las leyes. También existe hoy en día. Y así quieren tener gente sujeta, nomás, así como yo digo, así como yo te enseño, así es, solamente yo, y esto así, y tenerlos ahí esclavizados. No, hermanos, Dios nos ha hecho libre a estar esclavizados, no a las leyes, no al pecado, pero a nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí somos esclavos del Señor, porque Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Entonces ahí sí, pero nos ha dado libertad para gozarnos en su presencia, para recibir su palabra, para quitar todo este peso que nos carga en un día, otro día. Cuando menos lo esperamos, nos sentimos cargados por pensamientos que nos turban, que nos fatigan, que nos frustran, que nos hacen enojar, que nos causan a nosotros que batallemos en nuestra vida. Eso es lo que quiere el enemigo, que así estemos. No quiere que seamos libres en el Espíritu de Dios. El enemigo no quiere. Quiere ponernos en un lugar que sentimos: yo no puedo. Pero la verdad es que, hermanos, sin Dios nadie puede. Pero Dios nos ha hecho libres. Nos ha liberado del pecado, nos ha liberado, nos ha dado
libertad que es algo poderoso, la libertad que Dios nos ha dado, que solo Dios nos puede dar. Y por eso así aprendimos del apóstol Pablo. That's why we learn from the apostle Paul when he speaks about freedom, the true freedom. As we read here, we can read verse 2, where we were reading earlier, chapter 5, verse 1, where the apostle Paul speaking, he says, "Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing." Why does he connect the circumcision? Because the circumcision was under the law of Moses. That's why he was telling the people that no longer is not necessary to go back to legalism, to go back to following the law. It says, "Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law." We can see what the apostle Paul was saying here. If you've been made free, but you want to go back to the legalism, you want to go back to the law, you want to go back to the rituals, then you're going to have to follow all of them. You no longer have the freedom through the grace of God. You give up your freedom through the grace of the Lord. That we're not saved through our own acts, that some people think, ¿verdad? Hay personas que pueden creer, por eso el Señor Jesucristo nos aclara eso, que no es por nuestros hechos que vamos a ser salvos, es por la gracia de Dios que somos salvos. Por eso no estamos bajo el legalismo, no sirven los ritos. Si alguien ora, voy a orar, prender 1000 velas, hermanos, va a decir lo mismo el apóstol Pablo, así como le dijo aquí a su pueblo, de nada os aprovechará Cristo. Así les va a decir el apóstol Pablo. Si voy y me persino 200 veces, si voy y le levanto, quien saquea una estatua y le pongo velas, de nada va a servir. Les va a decir, si me pongo a hacer eso, así me va a decir el apóstol Pablo. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, si te quieres ir y meter bajo el yugo otra vez, tienes que seguir todo, hacerlo todo. Ya no puedes tener libertad. No se puede tener un pie aquí y un pie allá, un pie abajo del yugo y un pie abajo de la libertad. No, hermanos, Dios nos ha hecho libres, totalmente libres, por medio de su sacrificio. Ya somos libres para caminar con el Señor, para buscarlo, para escuchar su voz, para leer sus escrituras, para adorarlo, glorificar su nombre, para levantarle nomás a nuestro Señor Jesucristo la honra y la gloria. Solo Él nos ha dado libertad, hermanos, para decir, aún es un privilegio decir, gracias Señor, gracias Dios. Es un privilegio, nos ha hecho libres, hermanos, porque se recuerdan que nuestros hermanos judíos, ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios, nomás así como nosotros, no pueden, porque los que están todavía sujetos a las leyes, ellos no tienen esa libertad, y Dios nos ha hecho libres, donde sabemos con reverencia podemos decir, gracias Señor, y pronunciar su santo nombre, con reverencia, con amor. Podemos, Dios nos ha dado libertad. ¿Qué libertad, hermano? Nuestros hermanos judíos, aun cuando escriben el nombre de Dios, no lo pueden escribir por temor, por reverencia, por su entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos siguen bajo los más de 700 preceptos. Siguen ahí sujetos. Pero Dios a nosotros nos ha hecho libre, no porque somos mejor, pero porque la palabra de Dios dice que somos otro pueblo que Dios tiene, aparte del pueblo judío, un pueblo gentil. Y por ese amor, gran amor que Dios ha tenido, Dios nos ha hecho libres. Y aquí estamos en esta tarde, gracias a Dios. Dios nos da la libertad para escoger y venir, y voy a ir a la casa del Señor. Hoy me toca ir al servicio, ahí voy a estar, ahí voy a orar, ahí voy a glorificar el nombre del Señor, ahí voy a levantar al Señor salmos, ahí voy a levantar cantos, ahí voy a sentir su presencia. Tengo la libertad, hermanos, usted y yo tenemos la libertad de, si queremos sentir la presencia de Dios, la podemos sentir. Él nos da la libertad. Hermanos, muchos que no entienden y unos que sí, no abrazan esa libertad, no la ven como un tesoro lo que es ser libres en el Señor. Pero también nos tenemos que recordar de no cruzarnos la línea, no cruzar la barda, el entendimiento que es libertad, porque algunos también se cruzan, hijos de Dios, confundiéndose qué es libertad.
se confunden y empiezan en su propia mente pensar que es ser libres en el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado y ver lo que dice la palabra del Señor, porque ahí nos habla qué es ser libres y qué nos hizo libres. So we have to understand that Christ, our Lord, has set us free. Not ourselves, not because of who we are, what we've done, or what we can do, or what has happened in our life, or how did we get here, but our Lord Jesus Christ has made us free. The Word of God we read is that liberty wherewith Christ has made us free. This is what it says here in chapter 5, verse 1. Así como entendemos quién es el que nos ha hecho libres, nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice aquí en la palabra de Dios, lo que leímos. Dice que Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesucristo pagó ese precio para nuestra libertad, libertad de que somos libres del pecado. Es lo que hizo el Señor. We're free from sin. We're free from guilt. We're free from the curse of the law. We're free. The Lord has made us free. Praise the Lord. El Señor nos ha hecho libre del pecado, de la culpabilidad, de la ley. El Señor nos ha hecho libres. The Word of God teaches that we no longer need to try to earn God's favor through works or rituals. La palabra de Dios nos enseña, y es lo que les hablaba el apóstol Pablo al pueblo aquí en Gálatas, que ya no era necesario buscar el favor de Dios por medio de obras propias o ritos. Ya no es necesario, porque en el Señor Jesucristo fuimos aceptados, fuimos perdonados y el Señor nos ha amado. ¿Y quién puede decir esta noche y entendemos con todo amor, Dios me ama? Dios me ama. Yo lo puedo decir, el Señor Jesucristo me ama, porque lo ha demostrado, ha tenido favor, me ha ayudado en los tiempos más difíciles. El Señor Jesucristo es el que me ha ayudado y me sigue ayudando. Y le doy gracias a Dios porque Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Lo ha demostrado. Una vez y otra vez y otra vez el Señor nos demuestra cuánto nos ama con la libertad que nos ha dado. This freedom, the freedom that the Apostle Paul speaks about, this freedom is the one that empowers us to live not in fear, but in freedom of a relationship, an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. It's a freedom that empowers us, that gives us the understanding, the strength, the might to be able to get closer to God, to seek Him, to serve Him, to know that He's our master and we're His servants, and that He has freed us from servitude. Now we're service to the Lord, but not because of sin, not because of fear, but because of the love that our Lord Jesus Christ has had for us. That's the freedom the Lord has given us. Ahora, hoy en día, hermanos, nosotros sabemos que el poder que viene por medio de la libertad que el Señor Cristo nos ha dado, hermanos, ya no tenemos que estar en un miedo. No lo servimos al Señor por miedo, por temor. Es algo diferente, pero no por miedo, ni porque el Señor tiene presión sobre nosotros, porque el Señor nos ha dado la libertad. Entendemos por el amor que el Señor Jesucristo ha tenido por nosotros. Entendemos, Él nos ha hecho libre para también amarle a Él. Esa es la libertad que da poder, hermanos, a los hijos de Dios para caminar más cerca a Dios. Esa libertad sabiendo, Dios me hizo libre. Si Dios me hizo libre, ¿qué tengo que hacer yo para agradecerle a mi Señor? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces tengo que usar ese mismo amor, el amor que hubo primero en Cristo, que también haya en mí. Ese amor es el que busca el Señor, esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Es lo que Dios nos ha dado la libertad, hermanos, de tener. Y hoy en día el Señor nos sigue recordando que nos ha hecho libres. Yo estaba leyendo y también las veces que he visitado años anteriores que visité cárceles y prisiones, me recordé del caso de ese señor que conocí, que muchos años en la prisión y no quería salir. Y me hizo recordar cuando leo esta escritura que habla
que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando conocí a ese hombre, me hizo recordar esta escritura, porque imagínense, hermanos, nos podemos imaginar en nuestra mente que si alguien estuvo en la prisión y luego les dieron terminó su tiempo, ya se les terminó los años que tenían que estar, ahora están libres para salir por las celdas, las puertas que se abran y los días. Imagínense que dicen, no, prefiero regresar y dormirme en la celda otra vez. Imagínense, hermanos. Si nosotros no practicamos la libertad del Señor, es lo que estamos haciendo, regresando al legalismo, regresando al yugo que antes nos tenía controlados, el pecado que antes controlaba a la vida de uno, antes que el Señor nos hizo libre. Imagínense, olvidando la gracia de Dios. Si pasa una persona 20 años en la prisión y luego le dicen, ok, ya puede salir, pero me dan chance de quedarme aquí. Imagínense, hermanos. Eso es lo que puede hacer el Hijo de Dios si no practicamos la libertad en el Señor. Y así hay muchos cristianos que así viven su vida como cristianos, bajo ese yugo, porque no han entendido, no han buscado tratar de ser libres, porque ser libres en el Señor quiere decir que con todo el corazón sirvamos al Señor. Tenemos que estar con todo el corazón para estar libres en el Señor. Si unos no están con todo el corazón, quiere decir que no están sirviendo al Señor conforme al propósito de Dios en su vida y no están siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces no pueden estar con todo el corazón. Y si no estamos con todo el corazón, hermanos, entonces no estamos libres en el Señor. Todavía estamos bajo ese yugo todavía, peleando, batallando, sabiendo y entendiendo que Dios ya nos hizo libres. Ya no hay necesidad. Es como si uno fuera y le tocaba ir a la corte y había un caso y lo estaban demandando, y llega a la corte y el juez le dice, ¿sabes qué? Ya terminaron este caso, ya no queda nada contra ti, eres libre, se retiró los cargos, ya no hay problema. Y luego la persona dice, no, pues tomos, aunque ya retiraron los cargos, aunque no hay problema, yo quiero defender, yo quiero hablar, yo quiero decir. ¿Para qué? Si ya se retiraron los cargos, ya no hay por qué hablar, ya no hay por qué pelear, ya no hay por qué decir nada. Si ya no hay nada sobre la persona, ya ese caso se retiró, ya no hay ni un caso contra esa persona, ya no hay nadie demandándolo, ya ni la ley ni el juez quiere verlo en la corte. Dicen, estás libre, vete por las puertas, ya no regreses. Porque yo en unas ocasiones he escuchado cuando les ha pasado eso a personas, se presentan para su corte y se paran delante del juez y el juez le dice, ¿sabes qué? Ya siempre no van a ponerte cargos, se ha decidido que los van a retirar, estás libre para salir. Imagínense, esa persona sale y regresa, no. Y el juez le ha dicho, ya que se terminó este caso, ya no vuelvas a hacer lo que te causó que estés aquí, ya no lo vuelvas a hacer. He escuchado jueces, pero yo digo, ¿cómo se compara la palabra de Dios? Es cierto, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros cuando murió en la cruz y nos hizo libre del pecado. Ya no debemos estar regresando, ya vamos a decir, gracias Señor, voy a seguir tu palabra, ya no tengo que regresar, estar bajo ese yugo. Ya no, Dios me hizo libre, ya salir por las puertas con libertad a buscar de Dios, caminar con el Señor. Pero muchos hijos de Dios han querido regresar y pelear y hablar y presentar su caso. Ya no hay necesidad. Gloria a Dios. Pero muchos, los que batallan hoy en día en sus vidas, es el problema que tienen. No han aprovechado de la libertad del Señor. Han regresado al legalismo, a los ritos, al yugo que antes estaba sobre sus vidas, y ahí están batallando otra vez en lo mismo. Y uno dice, pues ¿qué no Dios te hizo libre? ¿Qué pasó? Por eso le pedimos, Señor Jesucristo, cada día, ayúdame Señor, que yo no regrese a donde tú me sacaste. Yo no necesito regresar a esa celda. Ya me sacaste,
Me dice la libertad, ya no estoy sujeto, ya no estoy bajo ese yugo. Ya tú me quitaste eso de encima de mí, ese pecado. Ya no me manipula, ya no controla mi vida, mis pensamientos, mi caminar, mi sentir. Ya no controla mis hechos. Ya estoy libre para servir al Señor con todo mi corazón. No, y por eso buscamos de Dios. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso venimos a su templo del Señor. Por eso nos juntamos y hablamos y nos predicamos y nos exhortamos, porque queremos mantenernos libres en el Señor. Pero ¿cuántos hijos de Dios están atorados y siguen regresando y van y vienen? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, nos ayude el Señor, que podamos de veras entender qué es libertad. Aquí en este mundo tiene muchas interpretaciones, no son conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es libertad? Cada persona tiene su propia interpretación, pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. ¿Qué es la libertad que Dios nos ha dado? De escogerlo a Él. Él nos dio el privilegio de escogerlo a Él como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios. Él nos ha dado ese privilegio, esa libertad de escoger. Es lo que es la libertad que nosotros entendemos por medio de su palabra, que Dios nos ha dado, de escogerle a Él. Pero hermanos, siempre vamos a saber que el espíritu contrario, el mundo, el enemigo, todo, siempre va a haber oposición a esta decisión que nosotros hemos llegado a hacer de escoger a Dios. Siempre va a haber oposición. Cuando escogemos a Dios en todo nuestro caminar, siempre va a haber oposición. Y por eso le pedimos al Señor que Él obre en nuestra vida, que nosotros podamos siempre mantenernos libres en el Señor, nunca regresar a donde el Señor nos encontró y nos sacó. Quiero leer aquí, si miramos en el libro de Romanos, antes que sigamos, en the book of Romans, chapter 5, and verse 8, en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 8, la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esto es lo que el Señor nos ha hablado. What does it say, verse 8? It says, but God commended His love toward us. The love that comes through the freedom of the Lord Jesus Christ, the freedom that He has gave us to that sacrifice. And it says, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Praise the Lord. Qué tremendo lo que dice aquí en este verso, hermanos. En verso 9 dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y de dónde viene la ira? Es la misma ira del Señor Jesucristo. Él mismo nos va a salvar de esa ira, hermano. Él nos está salvando de esa ira que va a venir contra los que se rebelan contra el Señor Jesucristo. Dios mismo, por su amor, por su sacrificio, nos ha salvado. Gloria a Dios. Qué libertad Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo, hermanos. Si entendemos, Dios mismo salvándonos de la misma ira. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Esa libertad que Dios nos ha dado. That's why the Apostle Paul says, stand fast, therefore. Por eso el apóstol Pablo nos habla que nos paremos firmes, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. No es fácil, hermanos, mantenernos firmes. Necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. Solo con la ayuda de Dios. Uno solo en nuestra propia fuerza o entendimiento no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer. No es posible que un humano, un hombre con su propia fuerza lo hagamos. No lo vamos a hacer. Necesitamos el poder de Dios.
que viene por medio de la libertad que Dios nos ha dado de recibir por medio de su amor. Y así podemos quedarnos firmes delante de Dios en esa libertad, firmes. So the word of God, we read it here, and it's powerful as we read in these few verses. And we continue on to verse 10. It says, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. We see how the Lord works, the order that the Lord uses for us as sinners. Starting in verse 8 where it says, but God commended his love toward us. It's powerful what the Lord has done for us. In that while we were yet sinners, Christ died for us, knowing that we were sinners. But much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. The Lord puts promises on top of promises and favor on top of favor. And he blesses us more and more as we read the word of God. But not only through his love, as we say, not only through his blood, much more then, being now justified by his blood, and also we shall be saved now from the wrath through him. Through that blood that he shed on us, sinners, we are now saved from the wrath. Through the blood of the Lamb. Por medio de la sangre del Cordero, hermanos, somos salvos de la ira. Por medio de esa sangre. Así es lo que dice la palabra. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias, Señor. Había una persona hace unos días que me preguntó, compruébame cómo el Señor Jesucristo es Dios, porque yo no creo eso. Y yo digo, pues yo creo nunca abren su Biblia, porque si nos ponemos a leer una vez más en todos los lugares de la palabra de Dios, Dios nos comprueba que el Señor Jesucristo es Dios. Por eso le damos gracias a Dios por esta libertad, que nos ha dado libertad para recibir su palabra, para entenderla, para prepararnos, para enseñarla, para compartirla. Nos ha dado libertad, hermanos. Tenemos libertad para decir, ir, hermano, aquí veamos la palabra de Dios, lo que dice. No nos guiamos por lo que tú dices, lo que yo digo, lo que tú piensas, lo que yo pienso. Vamos a mirar lo que Dios dice. Porque Dios nos ha dado la libertad para ir a su palabra. Y si no hay libertad, hermanos, en nosotros, necesitamos ayuda de Dios. So the Apostle Paul was speaking here to the people of Galatians, as we read in chapter 5, verse 1. And he says, stand fast, therefore. Don't let the false teachings or pressure from others pull you back into the yoke. Stand firm in the gospel of the Lord's grace. Why? Because the enemy will try to drag you back into guilt, into shame, into keeping religion in your heart rather than the spiritualness that the Lord wants us to walk with. That's why the Apostle Paul had to speak to the people, telling them to be rooted in God's word and filled with his Holy Spirit. To resist the calls of the enemy, the calls of the false teachers, to resist them, and to be rooted and built up. And we can see a scripture in the book of Colossians. If we turn to the book of Colossians chapter 2 and verse 7, the word of God says, y vemos en el libro de Colosenses, porque aquí el apóstol Pablo les hablaba de mantenerse firme que en el evangelio de la gracia de Dios, de rechazar al enemigo y no dejar que el enemigo lo regrese a la culpabilidad, a la vergüenza, al legalismo de mantener la religión, porque nosotros no mantenemos en religión. Nosotros servimos al Señor por medio de la espiritualidad de nuestro Dios, no por medio de una religión. Y el Señor les dijo que tenían que estar bien plantados, bien firmes. Y vemos aquí, dice en el libro de Colosenses capítulo 2 y verso 7, podemos leerlo. In the book of Colossians chapter 2 verse 7, it says, rooted and built up in him and established in the faith,
as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. This is what the Word of God says. This is how we should be. Es como el apóstol Pablo le hablaba al pueblo de así como deben estar. Y lo vemos en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Es lo que nos habla la palabra de Dios. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién? En nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y confirmados, ¿cómo? En la fe. No en religión, no en legalismo, no en ley, pero en la fe. Es lo que el apóstol Pablo le hablaba al pueblo. ¿Qué es lo que los ha hecho libres? La fe que pusieron en el Señor Jesucristo. Esa es la libertad que Dios nos ha dado, hermano. ¿Cuántos podemos decir, yo tengo fe en Dios? Yo lo puedo decir, gracias Señor. Yo tengo fe en las promesas, yo tengo fe en su palabra, yo tengo fe y estoy confiado en lo que Dios nos ha hablado y cómo nos ha enseñado y cómo nos ha hecho libres. Y por eso aquí dice, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Así como debemos haber aprendido. Es lo que el apóstol Pablo le hablaba. Cuando nosotros necesitamos ayuda, hermanos, regresamos a los ritos o regresamos al Señor Jesucristo. Directamente al Señor Jesucristo. No necesitamos regresar a los ritos que antes quizás muchos practicaban. Antes muchos corrían, van a la iglesia y a buscar el sacerdote. A ver, pedirle perdón. ¿Qué tienen que hacer? Y hay muchos que hoy en día no regresan al sacerdote, pero en su mente regresan a ese yugo todavía. Se les olvida la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Yo me acuerdo y que mi padre nos decía que había en su tiempo, cuando él era sacerdote, que había personas que se les habían muerto un familiar, un ser querido, y que iban con él y decían, padrecito, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos duda si nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro hermano está en el cielo. ¿Qué hacemos? Tenemos duda, ¿dónde está? Y dice mi padre que les enseñaban ahí, que tenían que decirle a estas personas que venían con esa duda de dónde estaba su ser querido. Estaba en el limbo. Entonces, vamos a moverlo del limbo a estar en la presencia de Dios. Y mi papá les decía, ok, pues se va a llevar un proceso, porque no es fácil, pero sí lo podemos hacer. Decía, vamos a empezar. Y para empezar, cada vez que hacemos esto, los ritos, que esto, que lo otro, que prender las velas, que decir esta cosa que tienen que decir, cada vez va a haber una cuota a la iglesia. Y cada vez, poco a poco, si estaba acá en el limbo, vamos a ir moviendo a su ser querido hasta que ya esté en la presencia de Dios. Imagínense, hermanos, estas personas lo creían. Y cada vez que iban y tenían que hacer su rito por su ser querido y todo lo que le decía el sacerdote y dar esa cuota, y otra vez, y ya pasaban 6 meses y 6 cuotas y 10 meses, 10 cuotas, pues padrecito ya estarán más cercas. Qué triste, hermano. Qué tristeza que hay personas que quieren estar sujetos a esas creencias, a esos ritos. Y es lo que el apóstol Pablo les hablaba al pueblo en Gálatas. Ya no hay necesidad de ritos. Ya no. El Señor Jesucristo nos ha hecho libres de todo eso. Ha quitado eso que estaba encima de uno, el pecado, el rito, todo el legalismo. Ahora Dios, directo uno con Dios. Aquí estamos, Señor. Ayúdame. Gloria a Dios. Qué precioso es el Señor, hermano. Por su amor, por su misericordia, por su gracia, nos ha hecho libres. Y podemos darle un aplauso al Señor y decir, gracias, Señor, por el gran sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo. Yo estoy libre. Yo estoy libre. Y es lo que vemos aquí. ¿Qué dice aquí en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo? Estar puestos, arraigados ahí en el Señor. No en los ritos, no en lo pasado, no en el legalismo, pero en el Señor.
puestos ahí y bien puestos en el Señor. Es que cuando tenemos necesidad, no vamos a regresar a lo pasado, vamos a ir con el Señor. Es que podemos pensar, cuando otros critican la libertad que tenemos, lo único que tenemos que hacer nosotros es recordarnos que nos ha hecho libres. No un hombre, no un obispo, no una organización, no una religión, pero nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es el que nos ha hecho libres. Eso nos tenemos que recordar cuando el enemigo nos acusa, cuando el mundo nos condena, cuando nos quieren criticar. Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. Ya no regreso de donde Dios me sacó. Eso se quedó atrás. Nueva criatura sois, dice la palabra de Dios. Ya no regresamos. Ya no hay regreso. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que dice la palabra y asegurarnos que entendemos. Porque como dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que le habló al pueblo y que ya no estén sujetos bajo el yugo, bajo lo anterior. Hay personas hoy en día que se quieren ir. Antes ni estaban bajo eso y quieren estar bajo eso. La circuncisión representa lo antiguo, los ritos, el legalismo, el yugo, que ya no uno está bajo, no estamos bajo ese poder. Dios nos ha hecho libres de eso. Es que cuando leemos aquí en este verso, capítulo 5, verso 1 de Gálatas, dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. When we read here, it says, be not entangled again with the yoke of bondage. This is what we read in this verse. Be not yet again, don't return to that. The yoke that Paul speaks about, as we read here, is the burden of the Old Testament, the law, the way of salvation, that it was in that time. Going back to a rule-based religion enslaves our soul. That's how some people live today, in a rule-based religion. Hay unas religiones, hermanos, que tienen tantas reglas como esclavizan las personas. Iglesias, pastores, obispos, gente que maneja las iglesias, los tiene como esclavos por reglas que les tienen puestas. Los mormones, los testigos, la iglesia católica, la organización de apostólica, esos nuevos y modernos de cientólogos, tienen 1000 reglas, hermanos, humanas, que la gente tiene que estar ahí sujeto. No palabra de Dios, no puesto por Dios, no puesto en la Biblia, pero hecho por la religión, la doctrina que es falsa, que ellos utilizan. Por eso nosotros, cuando siempre nos preguntan, decimos, porque unas veces gente pregunta, pues ¿qué religión eres? ¿Qué religión practicamos? Y yo siempre le digo, yo no practico ninguna religión. Y luego se quedan así como pensativos, pues entonces ¿cómo eres cristiano? Y en inglés, y yo creo en español, se interpreta lo mismo, non-denominational. No tenemos denominación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos hizo libre. Eso era antes, por eso todavía hay muchos que están sujetos a eso todavía, bajo su religión. Dios nos dio una libertad, ya no. ¿Se acuerdan la enseñanza de nuestro hermano Efraín Siño hace muchos años? Los que se recuerdan lo han visto en videos, que habla de cuando él estuvo en un tiempo de obispo presidente en la iglesia apostólica, y cómo él entendió que Dios lo hizo libre de todo eso, de todo el legalismo, de toda la religión, de eso. Dios le dio la libertad, y Dios le dio en un entendimiento y enseñanzas que hasta el día de hoy le damos gracias a Dios porque hemos recibido, por la libertad que Dios le dio a nuestro pastor anciano. Lo hizo libre de la religión, de las organizaciones, de las reglas del hombre, que es una de las enseñanzas que el pastor nos enseñó hace muchos años y que seguimos todavía enseñándola, que no es manejado, la iglesia no es manejado por hombre, no es ley de hombre, es por Dios. Ya no estamos bajo ese gobierno del hombre, que el hombre
determina todo lo que hacen en la iglesia. Tal día los hombres se van a sentar aquí, tal día las mujeres, y tal día las Dorcas, y hasta ese nombre les ponen. Se oye tan feo. Cuando yo me acuerdo de niño que oía eso, las Dorcas, van a pasar las Dorcas. Y yo en mi mente decía, se oye mal, pero así tenían que usar eso, porque así el hombre, el que puso eso, así era. Qué terrible, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, la libertad de todo eso. Y es lo que el apóstol Pablo le hablaba en ese tiempo al pueblo en Gálatas, de que ya no hay necesidad de eso. Para nuestra salvación ya no ocupamos eso. Ya no se ocupaba. Por eso él le decía al pueblo, y en verso 2, que decía, de nada os aprovechará Cristo si siguen bajo esas leyes. De nada. Me acuerdo que me contaron a mí, yo no estaba ahí, y que pasaron las Dorcas primero en la iglesia, y después que iban a pasar los hermanos, y pasó un hermano, era todavía más o menos nuevo, dice, no era tan viejo en la iglesia, muy nuevo, y que quería él animar a los, y que pasen los hermanos, y quería decir que pasen todos los adultos, y dijo, pasen todos los adúlteros, hermanos. Y todos se quedaron, no sabían si pararse o no. Ahí la pensaron, me van a descubrir. Pero ¿por qué se entra en eso, hermano? Porque el legalismo, las leyes, las reglas del hombre, de la religión, los ritos, que el apóstol Pablo dice, eso todo queda fuera. Ya no hay lugar para eso entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. Ya no hay necesidad, y nada aprovecha, dice la palabra de Dios. So we read here, the yoke that the Apostle Paul speaks about is the burden of the Old Testament that is no longer necessary. Going back to those rule-based religions, the only thing they do is enslave the souls of the followers of Christ. Our Lord Jesus Christ, He came not to put chains on us, but the Word of God says to break them. Que no, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo, que vino para romper cadenas, no para ponernos las cadenas, para romperlas. Es lo que el Señor ha hecho, es la libertad que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado con el legalismo, porque es una trampa con las reglas del hombre. Tenemos que seguir reglas, porque Dios es un Dios de orden, y la iglesia tiene que estar en orden, el orden del Señor Cristo, pero no del hombre, de la palabra de Dios, el orden que Dios mismo ha puesto en la iglesia. Ese es el orden que seguimos, porque también los hijos de Dios tenemos que estar en orden. Es necesario. No podemos estar aquí y decir que servimos al Señor en un desorden. No es aceptable. Pero no estamos bajo ese yugo, ese legalismo. No, tenemos la libertad de venir delante del Señor cada día, buscando de Él, en su presencia, en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, congregándonos, uniéndonos, buscándonos, apoyándonos, y más importante sobre todo, amándonos. Es la libertad que Dios nos ha dado. Basado en ese amor es la libertad. Es lo que el apóstol Pablo enseñaba, y es lo que hemos entendido hasta hoy. La libertad del Señor nos ha hecho libres. Nos ha dado un corazón para el Señor. Es que así como dice la palabra de Dios, estad pues firmes. Podemos decirnos, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Stand firm in the freedom Christ gave you. Don't trade that freedom, that liberty that came from the Lord for legalism, for ritualism. We should never return to the chains that the Lord Jesus Christ has already broken. Why? Because the Word of God says that you are free. So that's how we should live as children of God. El Señor Jesucristo ya rompió las cadenas, hermanos. Ya no dejémonos regresar a estar esclavizados por medio del pecado, por medio del legalismo, por medio de la religión. No, el Señor dice que estamos libres en el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Así vivir con esa libertad.
El Señor, eso es lo que tiene para nosotros. Esa libertad. Gracias al Señor en esta tarde. Gracias al Señor. Le damos gracias a Dios. Aquí vamos a concluir parte del mensaje de Dios en esta tarde. Le damos gracias a Dios que podamos estar aquí. Como entendemos, hermanos, no es fácil siempre llegar a la casa del Señor, porque el cuerpo, el cansancio, la fatiga, la mente, los pensamientos, muchas cosas cruzan en nuestra vida, muchos pensamientos, pero busquémonos esa libertad en el Señor. Señor, hazme libre de todo eso, que yo puedo llegar a tu casa, a tu templo, con un corazón abierto, una mente preparada para recibir, con alegría, con gozo, buscando de Dios. Quiero leer aquí, antes de terminar, antes de leer un último, ya que me recuerdo. Aquí en el libro de Efesios, si damos vuelta, una hoja, capítulo 1. We turn our Bibles one last time before we finish today. The book of Ephesians, we turn a couple pages there. We'll get to Ephesians chapter 1. We'll start in verse 1. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí hablándole al pueblo en Éfeso. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios, hermanos. Si uno se está sintiendo mal, hermano, desanimado, triste, deprimido, enfermo, perdido, lastimado, lea lo que dice la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo le habló al pueblo en Éfeso, porque esto nos dice el Señor Jesucristo a nosotros mismos, para que nosotros entendamos quiénes somos los hijos de Dios. Lo podemos leer. We can read it in English. The apostle Paul here speaks to the people. Once again, as we see here in verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints. Remember, this is to the saints, these are to the people who had accepted the Lord Jesus Christ in their hearts, as we have ourselves. He's speaking to them, which are at Ephesus, and to the faithful